En el anterior capítulo vimos que Filipo se preparaba para volver de la campaña contra el Imperio Sasánida a Roma, para ser reconocido oficialmente por el Senado como nuevo emperador. Tras la firma del armisticio, el nuevo emperador dejó al cargo de las provincias orientales a su hermano, Cayo Julio Prisco, otorgándole el título de gobernador del Oriente, mientras él regresaba a la capital del imperio. Esto se podría ver como una primera diarquía, pues a pesar de que el emperador era Filipo, su hermano tenía bastante libertad de acción. Ambos eran originarios de la provincia de Arabia, Filipo en concreto de una pequeña aldea cuyo nombre no ha trascendido, aunque por las fuentes se cree que sería un oasis con escasa población y nula importancia. Esto lo sabemos porque, como buen paleto, el emperador renombró su aldea como Filipópolis, y se gastó una fortuna en reconstruir y engrandecer su lugar de nacimiento a niveles absurdos, que pasó de ser un pueblucho intrascendente a ser la última colonia establecida en la parte oriental del imperio. Los planes de reconstrucción eran sumamente ambiciosos, llenando la ciudad de estatuas de su familia y de él mismo, y siguiendo un trazado cuadrado para las ínsulas y sus calles. El proyecto no llegó a concluirse antes de su muerte, pero el gasto para el erario público fue colosal, y a esto hay que sumar el enorme tributo adeudado a los persas para conseguir la paz, así como el donativo necesario para el ejército para asegurar su elección. Todo ello significó un quebranto brutal para las arcas del Estado. Para pagarlo, tanto él como su hermano Prisco aumentaron la presión fiscal en todo el imperio, mientras que, al mismo tiempo, se dejó de pagar a los pueblos bárbaros fronterizos para evitar sus correrías. Ambas decisiones, como no podía ser de otra forma, tendrían impactos significativos sobre el imperio, y sobre todo su reinado. Durante toda la década del 240 después de Cristo, la sequía agostó tanto el norte de África como Oriente Medio. En un imperio donde la agricultura era uno de los motores económicos y que tenía en la costa mediterránea africana los cultivos que alimentaban al resto del imperio, esto solo pudo tener efectos devastadores. En la franja agrícola del Levante, que limitaba con el desierto, en la década del 240 al 250 después de Cristo, las precipitaciones fueron especialmente escasas, con momentos de sequía importantes e impactantes, que dejaron huella en los escritos de la comunidad judía del momento. En Egipto, el Nilo llevaba ya desde inicios del siglo III mostrando un patrón menos regular de inundaciones que las décadas precedentes. Se sabe que en el año 244 no hubo crecida en el Nilo, y en el 245 y 246 los desbordamientos volvieron a ser extremadamente débiles. Esto obligó a que el Estado, endeudado y debiendo mantener una campaña contra los godos, que volvían a saquear las provincias danubianas al no haber recibido los tributos por la grave crisis financiera, tuviera que comprar en el año 246 grandes cantidades de cereales para asegurar sus reservas, pagando casi el doble de lo que costaba normalmente. 2 años después, en el 248 después de Cristo, la escasez seguía siendo un problema acuciante. Por ejemplo, el obispo de Alejandría consignó que el lecho del río estaba tan seco como el desierto. Y aunque es probable que sea una exageración, viendo los problemas climáticos durante toda esa década, sus afirmaciones nos dan una idea de que fue una temporada traumática para los habitantes de Egipto debido a la prolongada sequía, con escasas o nulas crecidas del Nilo, y por lo tanto desastrosa para los agricultores, y por extensión, para una gran parte del imperio que dependía de sus aportes cerealísticos. Los ejemplos de la ribera mediterránea africana no deben opacar, por llamativos e importantes, algo obvio. El final del óptimo climático romano afectó a todo el continente europeo, tanto dentro como fuera de las fronteras imperiales. La importancia y los registros agrícolas de África no debe hacernos creer que en el resto de Europa no se estaban produciendo desastres climáticos, o que las cosechas mantenían su regularidad y su capacidad, solo que no han quedado tantas evidencias al respecto. Probablemente en la primavera del 245, los godos, como respuesta a la medida tomada por Filipo de no seguir pagando tributos a los pueblos bárbaros, volvieron a cruzar las fronteras danubianas, conocedores probablemente de las dificultades que afrontaba el imperio, pues seguramente los guerreros godos que no murieron en las campañas persas hicieron llegar las noticias sobre la derrota y la paz apresurada con el imperio sasánida, explicando probablemente el dineral que iban a pagar los romanos, y que los godos, con toda lógica, preferirían obtener ellos. Estas incursiones al principio debieron ser poco importantes. Hay que recordar que los godos habían mandado un gran contingente a luchar como aliados contra los persas, así que entre los muertos y los heridos que debían sanar, debían quedar pocos hombres capacitados para incursionar en territorio romano. Aún así, conforme fueron aumentando sus efectivos y sumando aliados bárbaros, la presión en el imperio empezó a notarse, por lo que el emperador mandó al general Pacatiano a finales del 246 o principios del 247.
Este logró estabilizar la situación, derrotando a los godos en el otoño del año 247, aunque no de forma decisiva. Gracias a estas victorias, el emperador pudo estar en Roma para celebrar el evento más trascendental de su reinado, los Ludi Seculares del milenario de la fundación de Roma. Así, en abril del año 248 después de Cristo, Filipo tuvo el honor de encabezar las celebraciones de tan importante fecha para la capital imperial que, según la tradición, fue fundada el 21 de abril del 753 a.C. por Rómulo. Los Juegos de Filipo festejaban que la ciudad tenía 1000 años de historia y esplendor, y un futuro próspero por delante, pues no había rival que pudiera oponerse a la riqueza, bonanza y progreso del Imperio Romano, o eso creían. Como se explica en las imágenes, la celebración de los Juegos Seculares era algo caótica, con distintos calendarios en función de qué tradición se quería conmemorar. Hoy día puede parecer algo absurdo, pero hay que entender que celebrar los Juegos siempre era beneficioso para el gobernante, pues mantenía a la plebe distraída y contenta, haciéndoles sentir especiales, pues los heraldos de la ciudad convocaban a los habitantes de Roma a asistir a las celebraciones, asegurando que sería la única vez que vivirían esa experiencia, pues, en teoría, los Juegos Seculares debían celebrarse cada 100 años o más, aunque como se ve, la realidad era algo distinta, y al final se celebraban con un intervalo de entre 40 y 60 años. Tras los Juegos celebrados por Filipo, los siguientes, que tocarían sobre el año 314 después de Cristo, no fueron celebrados. El emperador que reinaba en ese momento era Constantino, que pasaría a la historia como Constantino el Grande. No está claro el motivo, aunque es probable que fuera porque estaba en guerra contra otro de los gobernantes del imperio y no pudiera o quisiera gastar recursos y tiempo en celebrarlos. También hay historiadores que relacionan esa omisión a que Constantino estaba allanando y preparando el camino para que el cristianismo fuera la religión única y dominante del imperio. Es difícil pasar por alto el hecho de que el Edicto de Milán, promulgado por Constantino junto a Licinio, el emperador que gobernaba en la parte oriental del imperio, es del año 313, y este, aunque tradicionalmente se asocia con la libertad religiosa, en realidad lo que hizo fue ampliar un edicto anterior, del año 311, promulgado por el emperador Galerio, que ese sí garantizaba la libertad religiosa en todo el imperio. Quizás lo más llamativo de las celebraciones del milenario de la fundación de Roma, y que ha llegado hasta nosotros, sea la colección de monedas conmemorativas que mandó acuñar Filipo el Árabe. Gracias a ellas tenemos noticias de la pompa con que el emperador quiso rodear la celebración del milenio. Según relatos contemporáneos, las festividades fueron magníficas e incluyeron juegos gladiatorios espectaculares, así como representaciones teatrales en toda la ciudad. Generalmente las festividades solían durar alrededor de una semana, con unos pocos espectáculos y ofrendas y sacrificios a los dioses romanos. Pero la celebración del milenario de Roma era una fecha demasiado especial, por lo que el emperador se volcó en su preparación y no reparó en gastos, y se estima que se prolongó durante varios meses del año 248. En el Coliseo, durante la celebración del milenario, llegaron a combatir más de 1000 gladiadores, tanto entre ellos como contra cientos de animales exóticos, incluidos hipopótamos, leopardos, leones, jirafas y hasta un rinoceronte. Aquí conviene matizar que, contra la creencia popular, generalmente los combates entre gladiadores no eran a muerte. Entrenar a un gladiador era una inversión muy costosa, por lo que sería absurdo gastar tiempo, dinero y recursos en convertir a un esclavo en un gladiador para que muriera en su primer o segundo combate. Eso no quita que alguna vez sí hubiera combates a muerte, pero muchos menos que los que la literatura, la pintura y el cine han hecho creer. Un ejemplo de estas tergiversaciones lo tenemos en el lienzo de Jean Léron Gérôme, del siglo XIX, que popularizó la convicción de que el pulgar hacia abajo indicaba que los espectadores exigían la muerte del gladiador, mientras que las evidencias históricas, sin ser concluyentes, apuntan a que el gesto correcto sería el del pulgar hacia arriba u horizontal, convirtiendo al pulgar en el filo del arma que debe acabar con la vida del vencido, mientras que el pulgar hacia abajo o dentro del puño indicaría probablemente envainar el arma y perdonar la vida al derrotado. Por su parte, los animales, muchos de ellos exóticos y desconocidos para la mayoría, además de ser expuestos al público para que éste se maravillara con las bestias salvajes traídas a Roma gracias al poder del imperio, en muchas ocasiones terminaban siendo aniquiladas por gladiadores en las representaciones conocidas como venaciones, que simulaban una especie de cacería, con la arena del Coliseo repleta de plantas y árboles que simulaban, mejor o peor, los hábitats de los animales que iban a ser cazados. Pero no todo iban a ser buenas noticias. Justo cuando las celebraciones por el aniversario de la fundación de Roma comenzaban, llegaron informes inquietantes de la frontera danubiana.
A pesar de la campaña victoriosa de Pacatiano contra las incursiones godas y de sus aliados bárbaros, el descontento de las tropas romanas, debido probablemente a la falta de botín, propició su rebelión alrededor del verano del 248. A su vez, en el este, un tal Jotapiano, quien se cree que podría estar emparentado con la antigua Casa Real de Comagene, lideró una rebelión comenzada en Siria, también en el 248, contra el aumento de los impuestos ordenado por Prisco, para recaudar dinero con el que pagar todos los gastos que necesitaba su hermano el emperador. Es muy posible que Filipo favoreciese de algún modo a su Arabia natal frente a las otras provincias orientales, así que es probable que ni el emperador ni su hermano Prisco fueran muy populares en el resto de provincias asiáticas. El emperador, abrumado al conocer todas estas rebeliones, quiso abdicar, pero el Senado de Roma le mostró su apoyo incondicional. Sobresaliendo de entre los senadores, Cayo Decio. Filipo, impresionado, le envió como gobernador de Panonia y Mesia, al mando de un poderoso ejército para acabar con los rebeldes y así restablecer el orden y la fidelidad de los sublevados. Pero las propias tropas que habían elevado a Pacatiano emperador, al saber que Filipo había mandado un fuerte contingente para hacerles frente, lo asesinaron, y muchos soldados, probablemente bárbaros encuadrados en el ejército romano, desertaron y cruzaron la frontera, donde se unieron a los godos, lo que incrementó notablemente sus filas con soldados bien entrenados y, lo más importante, con experiencia y conocimiento sobre las capacidades y limitaciones militares del imperio, lo que les permitió reanudar sus incursiones contra territorio romano a partir del 249 con renovada eficacia. Justo al llegar Decio a la frontera, se encontró con las legiones rebeldes sin un líder fuerte y mermadas de efectivos tras la espantada de los bárbaros auxiliares. Esto, que debería haber facilitado la resolución de la rebelión, terminó derivando en un problema mayor, pues los rebeldes, lejos de retractarse, consiguieron que el ejército que debía enfrentarles también se rebelara, proclamando a Decio como emperador. Algunas fuentes sugieren que, en un primer momento, Decio no estaba por la labor de traicionar a Filipo, pero sea como sea, en la primavera del 249 terminó aceptando ser proclamado emperador por el ejército y rápidamente marchó a Roma a enfrentarse a Filipo. Así, cuando parecía que se había solventado la crisis de la frontera danubiana, en realidad se convertía en un peligro mayor para el emperador, a la que se sumaba la interrupción de la llegada de trigo a Roma y otras partes del imperio desde Egipto, donde comenzaron a producirse disturbios en toda la provincia, pues una serie de hechos aparentemente independientes se conjuraron en el peor momento del reinado de Filipo. Por una parte, la crisis financiera, con dos vertientes, estando una de ellas motivada por los altos impuestos a los que Prisco sometía a la parte oriental del imperio, mientras que la otra se debía a la inflación y la depreciación de las monedas romanas a causa de la cicatería a la hora de acuñarlas. A esto se sumaba, como se explicó hace unos minutos, la grave y prolongada sequía en el norte de África y lo que hoy es Oriente Próximo, lo que afectó a todo el imperio, pues gran parte del trigo que se producía en él mismo y que servía para alimentarlo provenía de esas zonas. Así, una Roma hambrienta era una Roma hostil para el emperador, que tuvo que salir de la capital a enfrentar al poderoso ejército de Decio con uno mucho más débil. Con todo en contra, Filipo marchó al encuentro del rebelde, convergiendo ambos en las cercanías de Verona, una ciudad al norte de la península italiana, en el verano del año 249. El pobre Filipo poco podía hacer frente a la superioridad de tropas y logística de Decio, que al ejército que había llevado a la frontera para sofocar la rebelión de Pacatiano se le sumaban las vexiliaciones fronterizas curtidas contra los bárbaros, mientras que Filipo se presentaba con pocas tropas, hambrientas y mal equipadas, y como consecuencia de esto, con la moral baja. En la batalla que se produjo, el resultado fue una clara victoria para Decio, con el destronado emperador huyendo del campo de batalla, para ser cazado y asesinado en algún momento del otoño de ese mismo año, mientras Decio era ratificado por el Senado de Roma como legítimo emperador.